Descodificando enfermedades que empiezan con E. Eczema del conducto auditivo. Picor y enrojecimiento en la piel que recubre el conducto auditivo externo, la oreja. El sentido biológico es la inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo, para aumentar la sensibilidad al contacto. En este caso era por la pérdida de un contacto auditivo. El conflicto, separación de lo que oigo, para los diestros y para los zurdos al revés. Oído derecho, separación de algo que no oigo, la voz de alguien que amo y no oigo, ya no oigo la voz de mi niño. Oído izquierdo, separación de algo que oigo, la voz de alguien que me molesta y desearía dejar de oír. Oreja en la que nos ponemos el teléfono, contacto directo. Eczema en el codo. Picor y enrojecimiento en el codo. El sentido biológico es la inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo, para aumentar la sensibilidad al contacto en esa zona. El conflicto es de separación con relación al trabajo. Por ejemplo, un joven que suspende en el instituto y los padres le castigan dejándolo sin las actividades extraescolares, que era lo que más le gustaba del instituto, presenta un eczema en el codo, separación por el trabajo. Eczema en la piel. Inflamación aguda o crónica de la dermis causada por eritemas, exudaciones, costras, etc. Produce ardor en la zona. El sentido biológico es la inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo para aumentar la superficie y reducir la sensibilidad al contacto. El ser humano debe de sentir el contacto para poder estructurarse correctamente. Es un conflicto de separación de una persona, animal o objeto, miedo a quedarse solo, la piel es falta de contacto. El eczema siempre es un conflicto de separación y no se cura porque no entendemos el proceso. Se confunde muchas veces con una alergia. La separación será en relación a la parte del cuerpo afectada. Alrededor del ombligo, separación de la madre en una tonalidad alimenticia. Apego muy profundo. Antebrazo, conflicto de escudo, deseo de separarse. Axila, separación del deseo real de uno, separación de aquello que quiero proteger. Mentón, centro de la emotividad, impedimento en hacerse oír en una separación. Planta del pie, separación con la madre. Pliegue de la rodilla, separación del que veo partir. Eclampsia. Toxemia del embarazo. Se caracteriza por la aparición de síntomas como la hipertensión, post-einuria, edemas, hiperreflaxia e incluso convulsiones o coma más o menos en el tercer mes. Conflicto contrariado de querer abortar. El sentido biológico se trata de una respuesta a una situación, el embarazo, que puede resultar peligrosa o contraproducente, seguramente debido a una memoria transgeneracional. El conflicto es el deseo inconsciente de abortar, quizá contrariado con el deseo consciente de tener el niño. Algo se pierde en la relación con la pareja, padre del bebé. ¿Qué pasó a los 16 años? Ecolalia. Repetición automática de las últimas palabras escuchadas. Síntoma que aparece en enfermedades como el síndrome de Tourette o la esquizofrenia catatónica. Conflicto de contratos y compromisos. El sentido biológico es evitar un conflicto asegurándose de que el mensaje recibido es el correcto, probablemente debido a una memoria transgeneracional o de engaño o de haber sido estafado.
Conflicto, confirmar lo oído. Conflicto con los sobreentendidos, malentendidos, silencios que causaron grandes conflictos. Necesidad de que el otro escuche lo que ha dicho para que no pueda desdecirse. Edema, hinchazón. Hinchazón por acumulación de líquido en el tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del organismo. Conflicto de supervivencia y referentes. Sentido biológico, en general, es retener agua. Si nos encontramos en una situación de difícil acceso al agua, se cerrarán los canales colectores y se aprovechará todo el líquido para poder sobrevivir más tiempo. Un edema recoge el líquido que pueda ser necesario y lo reserva. Conflicto de reparación de un conflicto, ver dónde aparece, las retenciones de líquido en las piernas o sobrepeso por líquido. También se puede relacionar con el riñón en una tonalidad de supervivencia, porque no va eliminando las sobras del líquido, o con pérdidas de referentes. Conflicto de no ocuparse de uno mismo, perder el tiempo. Además está la asociación del agua o líquidos con nuestros referentes, pues venimos del agua, así como las emociones o el dinero. Edema en la piel. Hinchazón por acumulación de líquido en la piel. Conflicto de supervivencia, referentes y separación. Sumar al conflicto de edema y zona el conflicto de contacto, separación en una tonalidad de protección. Embarazo extrauterino o ectópico. Embarazo que se produce fuera del útero porque el óvulo fecundado no ha descendido hasta él. Conflicto de reproducción contrariada. El sentido biológico es evitar un embarazo no deseado inconscientemente. Hay un cruce de mensajes. Por un lado deseamos el embarazo y por el otro no. Por eso el óvulo se detiene en la trompa a medio camino. Boda no aceptada, desacuerdo de los padres respecto a la relación. El niño no tendrá sitio en el hogar, no es el momento del embarazo o el padre no es el adecuado. No podremos hacernos cargo del niño. Dudas respecto a quién es el padre de la criatura. Embarazo fuera de la norma o realizado con violencia, violación. Embolia. Obstrucción de un vaso arterial, por ejemplo, por un coágulo. En caso de embolia grasosa, por un émbolo graso. Conflicto de desvalorización y peligro en la familia. El sentido biológico, dejar de llevar sangre a ese órgano, tejido o parte. El conflicto es quiero resistir y me protejo. Miedo en, el sentido de la parte afectada. Conflicto de pérdida de territorio distal, lejano, por no haber hecho lo que se esperaba. Puede ser en nosotros o en algún ancestro del que heredó su programa, siempre en relación a la parte afectada. Embolia cerebral en relación a una mala decisión tomada. Embolia pulmonar. Bloqueo de una arteria pulmonar. La causa suele ser una trombosis venosa que se desprende y viaja hasta el pulmón. Sentido biológico, dejar de llevar sangre a los pulmones para que se limpie y llene de vida. Conflicto. En hombres diestros y mujeres zurdas, masculinizadas, conflicto de desamparo y pérdida del territorio interior. En mujeres diestras y hombres zurdos, feminizados, conflicto de frustración y desvalorización sexual. Los mismos conflictos que el infarto de miocardio, pero aquí vividos en femenino. Resistencia a la vida, miedo a la vida. Tengo un bloqueo importante a nivel de la conciencia que tengo de la vida. En la generación siguiente a una embolia pulmonar pueden aparecer problemas en la pleura, protección de los pulmones como programa preventivo. Emociones. Emotividad excesiva o descontrolada.
La emotividad es la capacidad de los humanos para generar emociones, respuesta del cuerpo a unos estímulos. A menudo se confunde sensibilidad con emotividad. La sensibilidad es la capacidad de captar estímulos externos, también los emocionales. Una gran sensibilidad implica captar muchas cosas, que no interpretarlas. Una gran emotividad implica una gran reacción emocional a lo que captamos, aunque sea poco lo que captamos. Una persona, por lo tanto, puede ser muy emotiva y poco sensible, o muy sensible y poco emotiva, aunque suele haber una correlación entre más sensibilidad y más emotividad. El sentido biológico, las emociones son la respuesta biológica a ciertos estímulos. Si la emotividad es muy elevada, implica que ese mensaje tiene más importancia para nosotros. Es una subida de volumen. El conflicto se da en una emotividad exagerada cuando las emociones nos secuestran fácilmente. Eso es síntoma de un exceso de sistema simpático y por lo tanto una facilidad para entrar en simpaticotonía o fase de conflicto activo. Mucha emotividad suele ir ligada a problemas antiguos no resueltos. Si utilizamos la emotividad para hacernos las víctimas y falsear lo que nos pasa, o lo que sentimos, nunca llegaremos a esas emociones ocultas que intentamos olvidar a la fuerza y que pretenden volver. Debemos dejar que afloren y solucionarlas. Los problemas de la infancia, de amor, abandono, abusos, gritos, traumas, a todo eso se le debe permitir aflorar y ser analizado. Por otra parte, la hiperemotividad es un síntoma de que reaccionamos emocionalmente a los conflictos y será más difícil que la energía se estanque en un órgano y se genere una enfermedad. Endometrio, mucosa que recubre el interior del útero. Sentido biológico, el endometrio es nuestra primera casa, nuestro primer territorio. Su función es la de dar cobijo y alimento al hijo durante su gestación. Biológicamente tiene relación con la próstata en el hombre. La función biológica del endometrio va de la concepción al parto. En consecuencia, los conflictos incluyen esos pasos. El conflicto es que el útero es nuestra primera casa, por lo tanto la temática será relacionada con no poder llevar el niño, no poder nidificar correctamente, no poder llevar el papel de madre. Suele ocurrir cuando la abuela se siente que debe hacer el papel de madre. Conflicto de pérdida de nietos. Conflicto de familia fuera de la norma. Conflicto con connotaciones sexuales desagradables, feo, poco respetuoso y con imposibilidad de criar al bebé que pueda llegar. Son conflictos de diario, por lo tanto la pregunta clave es, ¿qué es lo que siempre estás pensando desde que te levantas hasta que te acuestas? Endometriosis. Aparición de mucosa uterina fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica, ovarios detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. El sentido biológico hay que concebir a toda costa. No hay concepto de primera casa o no se puede concebir en ella, por memorias de aborto, por ejemplo. Entonces la mucosa del útero migra, se desplaza, huye. Está relacionado con el marcaje de territorio, búsqueda de un lugar para construir la primera casa, con la intención de concebir rápidamente. Conflicto relacionado con el ser madre, miedo a no ser una buena madre, miedo a las consecuencias del parto. Deseos de quedar embarazada pero sin capacidad para recibir al bebé en un buen lugar, por lo tanto lo recibo en otro. Sensación de que la casa, el hogar, no es nuestra. Miedo a tener el bebé en el útero, probablemente por memorias de aborto. El hogar está lejos, la familia se ha roto. Interior. Hubo problemas con niños que murieron por no tener un hogar. Exterior. Conflicto de localización, debo buscar otro lugar. En el ovario, nidación rápida. En la vejiga, necesidad de marcar el territorio, el lugar donde nacerá el bebé. En el ombligo, suciedad que hay que eliminar respecto al embarazo. En el recto sigmoides, conflicto de guarrada relacionada con el embarazo que no puedo eliminar,
perdonar. Adenomiosis uterina, incapacidad para llevar a buen término el embarazo. Endometritis, inflamación sistemática del endometrio. El sentido biológico, en la inflamación hay más aporte de nutrientes, líquidos, oxígeno al endometrio para afrontar la fase de reparación del conflicto. Se eliminan las células sobrantes del crecimiento que se produjo en la fase de conflicto activo. Conflicto de rabia e ira añadido a los conflictos de endometrio. Enfermedad congénita. Enfermedad existente desde el nacimiento. Sentido biológico, programa que nos protege de una supuesta situación determinada que produjo daños en nuestros ancestros. También cumple la función de liberar al progenitor de la carga de un conflicto. Conflicto que comparten los dos progenitores, o solo uno, pero con una tonalidad demasiado fuerte. Enfermedades autoinmunes. Enfermedad del sistema inmunológico que ataca a las células del propio organismo. El sentido biológico es el mensaje que recibe el inconsciente: yo soy mi propio enemigo. Para sobrevivir debo defenderme de mi enemigo atacándolo. Se trata de un sentido paradójico. Conflictos de desvalorización, culpabilidad o impotencia que cuestionan mi propia identidad. Conflicto de no reconocimiento de sí mismo. Toda enfermedad autoinmune indica un conflicto en los lazos de sangre. No merezco existir. Una parte de mí quiere matar a otra de mí. Cargo sobre mí culpa, algo que me permite liberar a alguien. ¿Vivimos a cambio de qué? Es una vida condicional. Enfermedades crónicas e incurables. Enfermedades de larga duración o incurables. En sentido biológico, no hay aceptación de la reparación del conflicto. Existe en el inconsciente una contradicción también crónica. El conflicto, la cronicidad implica rechazo al cambio, temor al futuro y una tremenda sensación de inseguridad. El mensaje de una enfermedad incurable es muy simple. La cura a este conflicto pasa por aceptar la situación vivida físicamente. A los afectados siempre les parece una gran contradicción. Enfermedades hereditarias. Enfermedades heredadas genéticamente. El sentido biológico es un programa que nos protege de una supuesta situación determinada que produjo daños en nuestros ancestros. También cumple la función de liberar al progenitor de la carga de un conflicto. Es un conflicto transgeneracional o proyecto sentido. Enfermedades infantiles. Aquellas enfermedades que afectan a los niños y solo a los niños, o bien que tienen una afectación distinta en niños que en adultos. Es un conflicto de los padres. El sentido biológico, los niños siempre resienten los conflictos de los padres, sean heredados o no. Los niños son un espejo y una esponja. Sus conflictos son una réplica de los conflictos que han heredado de las estructuras energéticas de su familia. Hasta los 3 años el problema se considera heredado de la madre. El niño y ella comparten una misma noción del ser. Hasta los 6-7 años decimos también que es la madre, aunque un conflicto del padre puede pasar al niño, siempre y cuando la madre lo resienta, y será el resentir de la madre y no el del padre. A partir de los 7 años se considera que se hace el paso a papá y este cobra importancia. Un niño sano hasta los 7 y enfermizo a partir de esa edad, debemos prestar mucha atención a los conflictos ocultos de papá. Hasta los 13-14, a veces antes o a veces después, pueden resentir tanto al padre como a la madre. Pueden recibir conflictos transgeneracionales desde muy corta edad, pero solo serán resentidos con el consentimiento, consciente o no, de los padres. Hay un día, un momento que podría leerse que la individualidad de la persona aflora, un momento en que el niño decide que ya es autónomo.
Eso suele suceder habitualmente no antes de los 11 y no después de los 15. Lo que sí suele suceder es que un niño decide ser autónomo y luego por algo se vuelve atrás, pero desde el momento en que corta el cordón ya es libre autónomo y se puede tratar con él el conflicto. Para ayudar en una enfermedad a un niño debemos como padres compartir la responsabilidad emocional y hablarle de ello, aunque sea muy pequeño y creamos que no nos oye. Lo que no debemos hacer en ningún caso es huir de nuestra responsabilidad con frases como «es su elección vivir esta experiencia», porque entre padres e hijos y hasta que el hijo se vuelva autónomo, las decisiones son conjuntas. El niño ha de vivir a partir de vuestra experiencia, pero eso no exime de responsabilidades. Por otro lado, muchos padres sanan o mejoran, incluso salvan la vida cuando sus hijos se enferman. Ejemplo, un padre con innumerables problemas le comentaba a un terapeuta: «Con todo lo que paso y no me pongo nunca enfermo». Y el terapeuta le pregunta: «¿Tiene hijos?». A lo que el padre responde: «Sí, uno, y él sí que enferma. Es el primero de la clase en tomar la gripe, un resfriado, paperas, lo que sea». Claro, él te está prestando su sistema inmunitario. ¿Ya se lo agradeciste? Enfermedades venéreas. Conjunto de aquellas enfermedades que se transmiten por contacto sexual, aunque también pueden transmitirse por sangre. Conflicto de culpa a nivel sexual. El sentido biológico depende de la enfermedad. En general, tiene el sentido de protegerse de un contacto peligroso a nivel sexual. Es un conflicto de culpa o rechazo a nivel sexual dependiendo de la enfermedad. Enfisema pulmonar. Dilatación exagerada y permanente de los bronquios pulmonares con atrofia y ruptura de las paredes alveolares. Puede presentar fibrosis. El sentido biológico: hay deficiencia en la capacidad pulmonar y se produce ahogo. Entonces el alvéolo se dilata o expande para mejorar el intercambio de oxígeno. La palabra intercambio es importante a la hora de comprender y abordar el conflicto. La dilatación, sin embargo, es exagerada, porque el conflicto continúa activo y el alvéolo termina perdiendo su funcionalidad. Conflictos de intercambio, ya sea entendido como de palabras, comunicación, material u otros. Desvalorización ligada a la capacidad pulmonar. Situación crónica de miedo a ahogarse o a no poder respirar más debido a una enfermedad o anomalía. Buscar memorias de muertes por sepultación, ahogos, derrumbes, entierros, arenas movedizas. Conflicto de comunicación. Todo el aire que hemos hecho entrar y que no salió en forma de palabras quedó en los pulmones en forma de vida o muerte. Riesgo de perder un trabajo o a ser despedido. Enrojecimiento. La cara se enrojece, se asocia a la vergüenza. Conflicto de desvalorización. El sentido biológico es la activación del sistema simpático ante el peligro de ser descubiertos. Las arterias que irrigan la musculatura roja se dilatan para permitir una mayor resistencia y las otras se contraen, cosa que provoca el enrojecimiento de la piel, sobre todo en el rostro. El programa ancestral que provoca esta respuesta responde al hecho de que durante muchos años el castigo más usual era el destierro y eso implicaba la muerte. Conflicto, miedo a ser descubierto y castigado. Enterocolitis, inflamación de las mucosas del intestino delgado y el colon. Conflicto de eliminar el pedazo, suciedad con ira y rencor. El sentido biológico es estimular las mucosas para eliminar el agente nocivo y reparar el tejido con el objetivo de acelerar el proceso de evacuación. El conflicto es el mismo que en la gastroenteritis, sumándole la necesidad de limpiar toda la mierda que eso me ha provocado. Enuresis. Orinar de forma involuntaria más allá de la edad en que tomamos el control de la vejiga
que se sitúa entre los 4 y los 6 años. Sentido biológico: debemos marcar el territorio en un contexto de mucho miedo, un territorio que no puedo controlar o organizar y en el que nos sentimos desamparados. Conflicto: afectación de los dos relés de la vejiga en el cerebro, izquierdo y derecho. Sentimiento de culpabilidad y aislamiento en un niño que no se atreve a vivir más su vida. Puede provocar un conflicto de líquidos que más tarde afecta el riñón. Conflicto de separación brutal en relación a la sexualidad y papá. Papá no se ocupará más de mí, me siento separada de mi padre. Posicionamiento ante el nacimiento de un hermano menor, territorio familiar. Miedo del niño a no ser protegido por el padre en un conflicto relacionado con los ancestros. Epicondilitis: periostitis del epicóndilo del codo. El tendón se inflama y presenta dolor en la cara externa. El sentido biológico es que la articulación del codo permite la gran precisión de movimientos en el trabajo. Debo mejorar esos movimientos, por lo tanto reparo los tejidos. El dolor aparece sobre todo en fase de reparación del tejido y del conflicto, cuando se regeneran las estructuras. Es un conflicto de desvalorización e impotencia en el gesto actual del presente. Para los diestros, para los zurdos al revés. Izquierdo: desvalorización en el gesto. Quiero algo y me lo impiden. Siempre voy cogida de la mano de otro. Derecho: conflicto de obligación. Estoy obligado a, pero no tengo ganas. Desvalorización por un gesto relacionado con la práctica de un deporte. Estoy harto de que no se me valore en mi trabajo. Epididimitis: inflamación del epidídimo. El sentido biológico: en un ambiente de impotencia en la fertilización, reparo el epidídimo para que la próxima vez sea más fructífera la fecundación. Conflicto de epidídimo con un contexto de ira, rabia y frustración. Epidídimo: tubo que conecta los conductos deferentes al testículo, lugar donde maduran los espermatozoides. Conflicto de impotencia ante la hembra. Sentido biológico: en el epidídimo se produce la maduración de los espermatozoides para fecundar a la hembra. El conflicto es de impotencia ante la conquista de una mujer. Miedo a no ser lo suficientemente hombre para satisfacer a la hembra. Sentimiento de culpabilidad por haber dejado a la novia. Resentimiento profundo de perder el tiempo, su identidad, sus proyectos. Conflicto de reproducción en términos de ser lo suficiente maduro para. Epífora lagrimal: es el lloro continuado, ya sea por acción de agentes externos, internos o por enfermedad. El sentido biológico es limpiar algo que hay en el ojo, limpiar algo que vemos. El conflicto de tener algo sucio, malo o perjudicial en el ojo. Conflicto de haber visto o estar viendo algo que consideramos sucio. Epiglotis: estructura cartilaginosa de la laringe cuya función es obstruir el paso de alimentos al sistema respiratorio. Conflicto de caminos superpuestos. El sentido biológico es que la función de la epiglotis es seleccionar el camino o la vía correcta del pedazo entrante o saliente. No es posible tragar y hablar al mismo tiempo. Conflicto de falsas rutas, camino equivocado o caminos superpuestos. ¿Me lo he de tragar todo o protestar? Fuerzas enfrentadas o en disputa. Padre aire y madre alimento enfrentados. Epilepsia: enfermedad crónica que agrupa varios trastornos neurológicos y que genera convulsiones recurrentes, debido a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales. También se asocia al petit mal o ausencia.
El sentido biológico es poner fin a algo de forma drástica para poder volver a empezar. La epilepsia es una muerte aparente, que puede ir seguida de una resurrección. Es una sacudida a nivel de la corteza cerebral que libera de todas las cargas y programas de exceso. Conflicto importante de miedo impotente, sumado a uno de separación. También conflicto importante de miedo, laringe, junto a uno de motricidad, impotencia. Nos da como resultado un conflicto de horror. No querer pero tener que ir. Por ejemplo, miedo, horror a ir al colegio, pero estar obligado a ir. Hijos de mamá sobreprotectora. Liberación de gestos que no pudimos efectuar en su momento y estaban pendientes, acumulados para ser liberados. Erisipela, inflamación de la piel producida por infección de la bacteria Streptococo. El sentido biológico es de la tercera etapa relacionado con la celulitis, reescribir el tejido graso de la hipodermis para mejorar la silueta, pero el detonante es por contacto como en la cuarta etapa. Conflictos de separación, mancha y susto violento juntos. Conflicto de contacto no deseado o conflicto relacionado con alguien bajo, vil, rastrero. Eructos, salida de aire proveniente del estómago. El sentido biológico lo encontramos en el momento en que hacemos pasar el aire por el esófago en vez de la tráquea. Tragamos aire identificándolo como pedazo. El síntoma eructo aparece después. Conflicto de falta del pedazo de aire, querer atrapar la vida y retenerla. Conflicto de libertad en el intercambio. No acepto que la relación sea pesada, cerrada, precintada. Escalofríos. Estremecimiento general del cuerpo con sensación de frío. Suele asociarse con la fiebre. El sentido biológico tiene la función de proteger el organismo del frío. Durante los escalofríos, además de los temblores musculares, que tienen la función de provocar el calor corporal, se cierran los poros para evitar pérdida de líquidos y el vello se pone de punta, piel de gallina, para crear una zona de aire caliente en contacto con la piel. Conflicto, situación de cambio que nos produce un frío emocional. Deseo de retirarse de una situación, relacionado con la muerte, frío. Escaras. Necrosis de la piel por falta de irrigación sanguínea. Suele darse en pacientes que permanecen mucho tiempo en una postura. Sentido biológico, eliminar ese tejido inútil para mejorar la eficacia del resto del organismo. Eliminamos la piel que ya no recibe el contacto del pasado. Conflicto de separación de un contacto que creemos que ya no existirá más. Si existe infección, añadiremos el conflicto de mancha en esa separación, siempre en relación a la parte afectada, por su simbolismo o por ser la zona donde literalmente recibíamos el contacto. Escarlatina, enfermedad infantil producida por un estreptococo tipo A, presenta faringitis, rash, erupción cutánea, dolores articulares, fiebre abrupta, náuseas, vómitos y dolores de estómago, entre otros. El sentido biológico tiene los sentidos biológicos de la faringe y las amígdalas. La faringe es el conducto del pedazo. Las amígdalas tienen función defensiva y detectan los pedazos tóxicos. Conflicto de contacto agresivo, irritante o de separación, sumado a un conflicto de amígdalas y faringe. Palabras hirientes en una situación en la que predecimos o intuimos una separación. Esclerodermia. Enfermedad autoinmune que afecta a vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. Produce degeneración de las fibras del tejido conectivo de la piel, los pulmones
y especialmente el esófago y los riñones. El sentido biológico se conoce como la enfermedad de la momia. Los afectados producen mucho colágeno, lo que hace suponer una necesidad de mayor resistencia en los tejidos afectados, endurecerse. También desaparece la grasa de la hipodermis, desprotección, o calcinosis. El calcio endurece. Conflicto de separación dramática sin solución sumado a un conflicto de mancha o atentado a la integridad. Sumado a otro conflicto de fuerte desvalorización dolorosa. Todo en relación a la parte afectada. Separación muy, muy dolorosa con desvalorización y con unas nociones de frialdad y muerte. Conflicto de separación muy fuerte de alguien con quien me había identificado mucho, sintiendo que con su mancha o muerte algo de mí se va también. Vivencia de algo que nunca cambiará, que es inmutable. Conflicto de doble separación. Sentirse estúpido debido a una separación. Me siento mal por haberme separado de. Me siento mal de que el otro esté solo por mi culpa. Esclerosis. Enfermedad derivada de daños en los tejidos o de una enfermedad autoinmune que produce el endurecimiento de un órgano o tejido debido al incremento de los tejidos conjuntivos. El sentido biológico es impedir el movimiento. Conflicto de futuro, gran contrariedad en el movimiento en un contexto de peligro y muerte. Si me muevo, me muero. En un hombre diestro o mujer zurda es, quiero ir al exterior pero no puedo o no me dejan. En una mujer diestra o hombre zurdo es, no quiero salir al exterior pero me obligan. O me obligo yo mismo para no molestar. Muy posiblemente encontremos un fantasma en el árbol familiar. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular por muerte de las motoneuronas, provoca una progresiva parálisis muscular. El sentido biológico es el mismo de la esclerosis múltiple. El conflicto es de gran desvalorización en términos de movimiento. También en la noción de querer huir y no poder. Conflicto de movimiento lateral con amenazas por detrás. Verificar los músculos afectados, piernas, en relación a huir, seguir o acompañar. No encontrar ya salida o no saber por dónde empezar. Brazos, en relación a no poder sujetar algo o rechazar. Espalda y hombros, en relación a algo, una carga que no podemos esquivar o evitar. También verificar la vértebra de la que salen las órdenes de ese músculo o grupo de músculos y aplicar su significado. Siempre verificar el árbol familiar en busca de fantasmas. Conflicto de querer vivir al lado de quien amamos, pero eso conlleva peligro o está prohibido. Esclerosis múltiple. Desmielinización, pérdida de la mielina, progresiva de las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. Produce sensaciones anormales en extremidades o en un lado de la cara, y con el progresar aparece ataxia, fatiga, reflejos anormales y dificultad para orinar. El sentido biológico es impedir el movimiento. Por un lado hay uno o varios programas de lealtad que obligan a realizar un movimiento exigente. Por otro lado sabemos que es imposible la consecución de ese movimiento. La solución para cumplir los dos programas es la inmovilidad. Afecta al nervio motor para que la transmisión de la orden no llegue al músculo y ni siquiera se presente la posibilidad de realizarlo. Para no ser obligados a avanzar, caer y morir. Conflicto de gran miedo con desvalorización en relación al movimiento. Miedo a caer y no poder levantarse.
con gran importancia el miedo en la orientación hacia abajo o la fuerza de la gravedad. En un contexto de obligación o prohibición importante, autoridad, que no podemos cumplir por miedo a morir. Conflicto de gran contrariedad en el movimiento. Quiero estar allí, pero cuando estoy allí deseo estar aquí. Mueva hacia donde me mueva, muero. Hacerse propios los movimientos hechos o no hechos por otro, la madre normalmente, que genera la contradicción. Gran desvalorización en el movimiento que no puedo realizar. Conflictos relacionados con prisiones o encierros. Conflicto en el proyecto sentido. Nacer para impedir que uno de los progenitores, el padre, se vaya. En los ojos, en relación a ver partir a alguien o verse obligado a ver una partida. Huida indeseada. En el cuello, para no ser muerto, no matar o no combatir. Afectación de la tiroides en esclerosis en placas. No me siento suficientemente sólido a nivel de estructura. Falta apoyo. Escoliosis. Desviación lateral de la columna vertebral en forma de S o C. Sentido biológico, adaptar la compensación de pesos hacia un lado u otro. Mejorar el soporte por el exceso de cargas laterales o colaterales. Conflicto de desvalorización respecto a los colaterales. Un hermano, primo, amigo, vecino. Pareja. En relación al padre. Se afecta a las lumbares. Ser dejado de lado o apartado por los hermanos o un colateral. Miedo imaginario de ser juzgada por los hombres al hacerse mujer. Son niños basuras, sobre los que se tira toda la mierda. Huir de una situación o de alguien. Carga muy pesada con culpabilidad respecto al padre, abuelo o alguien que fuese el pilar de la familia. Conflicto de tener que esquivar un golpe lateral o evitar algo lateral. ¿A la altura de qué costilla se da? Ver costillas para ampliar el conflicto. Esguinces. Lesión de los ligamentos debido a una distensión, un estiramiento excesivo, una torcedura o una rasgadura del tejido. Producen inflamación y dolor. El sentido biológico se produce por un movimiento exagerado en una dirección que no es la pertinente, la deseada o la correcta. El lugar o el momento hacia el que nos movemos nos presenta un conflicto. Quiero, pero a la vez no debo. O debo, pero no quiero. Conflicto de desvalorización en algo que viene. Movimiento o dirección contrariada dependiendo del ligamento, ira o rabia y territorio. Contradicción interna respecto a movimiento. Un deseo que va más allá de nuestras posibilidades. Un cambio, un nuevo camino que hace algún tiempo que deberíamos estar tomando y no lo hacemos. Esófago en general. Conducto, músculo membranoso que comunica la faringe con el estómago. El sentido biológico es llevar el pedazo, alimento al estómago para su digestión. Se divide en esófago superior e inferior, que tienen sentidos distintos. Al ponernos de pie y al desplazarnos erguidos, el conducto que va de la boca al estómago, el esófago, se tuvo que alargar. Por eso el tercio inferior se relaciona con el programa arcaico de digerir el pedazo, mientras que los 2 tercios superiores se relacionan con el mover el pedazo, hasta la nueva ubicación del estómago. Conflicto de no poder tragar el pedazo, o conflicto de tener que tragar un pedazo que no queremos. Carcinoma, no querer incorporar el pedazo, miedo por tener que hacerlo. Varices esofágicas, conflicto de comer con los ojos, no estar dispuesto a depender de otro miembro del clan para alimentarse. Espasmos, no querer tragar el pedazo. Tragarse las palabras, miedo por haber dicho ya demasiado. Esófago
2/3 superiores. Submucosa de los 2/3 superiores del esófago. Sentido biológico: deglutir. Transporte del pedazo en un contexto de potencia o impotencia. Aquí el sentido se centra en la capacidad de mover el pedazo, mientras que en el tercio inferior se centra directamente en el pedazo. Conflicto de vernos forzados a tragar algo que no queremos. Incapacidad para hacer avanzar algo que nos hemos tragado. Sentir que algo se ha quedado atrapado en la garganta. Me hiciste tragar esto y ahora eres poco flexible. Úlcera carcinomatosa. No poder ingerir, tragar la presa. No poder asimilar por uno mismo. No poder confiarse, incorporarse. Conflicto de sentir que nos engañan y nos mienten. Nos hacen tragar ¿qué? Esófago, tercio inferior. Submucosa del tercio inferior del esófago. Sentido biológico: va ligado a la digestión. Aumentar las células para digerir mejor. Aquí el sentido se centra en el pedazo, mientras que en los otros 2/3 superiores se centra en la capacidad de moverlo. Conflicto de no poder digerir lo que nos hemos tragado, de no poder tragar el pedazo que queríamos tragar, no poder tragar un pedazo que ya teníamos en nuestro poder. El pedazo se nos quedó atravesado. Miedo a que nos roben el pedazo. No puedo digerir el pedazo en un clima de algo vital. No puedo creerme que algo fuerte y vital. Espalda. Dolores generales no concretos localizados en la parte posterior del cuerpo humano que va desde la base del cuello y hombros al coxis. El sentido biológico es que la espalda representa mi soporte, el apoyo de la vida, donde llevo las cargas, también conflictos que me quedan detrás o en el pasado. Conflictos orientativos en dolores puntuales. En caso de afectación de la columna, ver las vértebras afectadas. Parte alta de la espalda, conflicto afectivo. También es conflicto de carga, pero relacionado con algo emocional y con las comunicaciones. Parte media de la espalda, conflicto de culpa y traición. Miedo por lo que hay detrás, grandes cargas familiares, ser el pilar de la familia. Parte baja de la espalda, escasez, carencia, falta, conflicto de dinero, temor a no tener lo suficiente, también las relaciones con los demás, llevar el peso de todo, si me voy todo se hunde, mi personalidad central. Espolones calcáneos. Crecimiento anómalo de un apéndice óseo en la cara inferior del hueso calcáneo, hueso del talón. Produce dolor y es causada por una presión traumática prolongada sobre el talón. El sentido biológico es endurecer la fascia plantar, aumentar la protección de esa zona que se ve recurrentemente agredida. Proteger y mejorar nuestro soporte. Simbólicamente la planta del pie es la madre, pero sobre todo representa la casa donde se encuentra la madre, la casa familiar. Conflicto de nuestra posición frente al mundo y la vida, también en relación a la madre o la casa de la madre. Asiento, tradición, pasado en el cual me apoyo, mente tradicionalista y atada de valores del pasado o a los valores de los padres. Conflicto de haber caminado sobre un terreno lleno de espinas. Necesidad de anclarnos mejor en el suelo, tener los pies en el suelo. Esquizofrenia. Psicosis de carácter evolutivo que presenta disociación psíquica, despersonalización, alteración del curso del pensamiento, catatonía, ambivalencia, alucinaciones y delirio. El sentido biológico es esconderse y esconder la propia identidad. Existe un marco familiar muy duro con peleas continuas entre los progenitores. Vivido a nivel mental, los afectados no encuentran una solución ni pueden comprender la situación, por eso experimentan una retracción.
Dividen su mundo en parcelas y van saltando de una a otra sin que parezca que haya ninguna relación. Pero existe una incapacidad de vivir su vida de forma completa. El esquizofrénico tiene la intención de evitar una separación brutal. Un esquizofrénico nunca miente. Conflicto. Constelación. Un conflicto de separación con uno de territorio. Con constelaciones de miedo. Todas las memorias negativas del clan se concentran en un niño para que el resto del clan quede libre. Se trata de niños que cargan con todas las mierdas del clan. Separación y abandono vivido de una forma brutal y con una gran incomprensión de lo sucedido. Conflicto de territorio vivido con sus progenitores. El paciente lo vive como una guerra entre los padres. Conflicto de gran desvalorización por parte de su padre, con mucho miedo a ser agredido por el padre. La madre suele ser muy sumisa y el padre muy agresivo. Debemos ir al proyecto sentido y buscar un drama entre los padres con un resentir estilo. Será una guarrada traer a este niño al mundo en que vivimos. Esternón, hueso plano del tórax donde confluyen y se unen las costillas por la zona delantera. Ayuda a proteger los pulmones y el corazón. Las funciones del esternón son la protección de los pulmones y la producción de médula ósea y por lo tanto de los componentes de la sangre. Simbólicamente también hace referencia a nuestra imagen. El pecho es nuestro segundo punto de imagen después de la cara y como centro de nuestro poder de lucha, sacar pecho. El esternón también se relaciona con nuestro futuro por estar en la parte frontal y proyectarse hacia adelante. Conflicto de desvalorización estética. Conflicto de batalla frustrada antes de empezar, no puedo sacar pecho, relacionado con el clan de sangre. Parte superior en relación con el padre y los ancestros. Conflictos de lealtad familiar. Parte media en relación con mi vida y mi entorno. Apéndice sifoides en relación con la madre y descendientes, lo emocional. Esternón hacia adelante, conflicto de la espalda, desvalorización por no haber podido defenderse del padre. Estómago. Órgano digestivo situado bajo el diafragma a continuación del esófago con el que se conecta por el cardias. Allí se transforman los alimentos en una papilla que circulará por los intestinos. Se divide en la curva menor, parte superior, y la curva mayor, parte inferior. Las dos partes responden de forma distinta a los conflictos, pues se forman en distintas etapas embrionarias. El sentido biológico del aparato digestivo es la digestión del pedazo y se relaciona con la familia. El estómago responde al concepto de aceptación del pedazo. Conflicto de digerir pedazo o falta de pedazo. Contrariedad indigesta en el territorio. Incapacidad para digerir algo nuevo que se presenta en nuestra vida. Siempre me estoy comiendo las situaciones desagradables de mi familia. Quiero evitar algo que me imponen. No puedo digerir el pedazo que me imponen. Conflicto de ser incomprendido. No me digieren. Buscar una guarrada en la historia de la persona. Estreñimiento. Defecación infrecuente o con mucho esfuerzo debido a la falta de movimiento intestinal y por la excesiva absorción de agua que endurece las heces. Se considera estreñimiento cuando la frecuencia es inferior a 3 veces por semana. El estreñimiento aparece por la excesiva absorción de agua en el intestino. El agua siempre hace referencia a la madre. También aplicaremos el concepto de temor a soltar, por retener algo sucio, por la negativa de abandonar viejas ideas o por sentimientos de falta y carencia. Conflicto en relación a la búsqueda o conservación del amor materno, o querer retener algo aún después de haber absorbido el agua, sensación de estar cometiendo un gran error si soltamos algo,
conflicto de sentirse culpable respecto a los hijos, también conflicto de no perdonar, soltar algo. Conflicto activo de identidad en el territorio. El recto se anestesia y no siente que está lleno. No poder marcar el territorio por estar bajo la vigilancia del macho alfa. Conflicto activo de separación, sentirse aislada pero queriendo retener a alguien. Conflicto de motricidad, no poder mover algún pedazo, a que algo quede bloqueado. No puedo vender mi casa y seguir mi vida. Conflicto que para el movimiento intestinal por otra urgencia que se interpone. Conflicto de miedo a ser descubierto por algo. Debemos esconderlo, que no salga a la luz. Conflicto del controlador que quiere tenerlo todo bajo control permanentemente. Conflicto del dominado, ser un esclavo. Estoy bloqueado.